A continuación presentamos Bocadillo Espiritual. Bocadillo Espiritual. Una palabra directamente a tu espíritu, en la voz de Héctor Pérez. Bocadillo Espiritual. Señor, y es así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo y hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que el pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, a ti ha dicho Jehová, el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Amén. Padre, tu palabra ha sido leída en esta noche. Usa mi vida como instrumento en tus manos para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Bendice cada vida, Señor, que va a oír tu voz, tu palabra. Señor, solo soy un portavoz de tu palabra. Yo soy hombre, pero tú eres Dios, y tú eres el que habla y el que revela los misterios, Señor, que tienes escondidos, Padre Celestial. Aquí estoy delante de ti, Señor, para predicar tu verdad, tu palabra, Señor, la que hace vida en nuestros corazones, Señor. Te lo ruego, te lo imploro, en el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Usted está en el mejor lugar. Dígale que está a su lado. Estás en el mejor lugar. Amén. Quiero hablar, hermanos, de un profeta llamado Ezequiel. Una, porque el tiempo que Ezequiel vivió fue un tiempo de cautividad. Era un tiempo, hermanos, de esclavitud a consecuencia del pecado de Israel. Amén. O sea, cada vez que Israel pecaba, venía el juicio de Dios sobre ellos. Pero los juicios de Dios no son para destruir. Los juicios de Dios son para hacerte entender y caminar en el propósito de Dios. Amén. Los juicios de Dios no son para que te sientas mal. Los juicios de Dios no son para acabar contigo. No, los juicios de Dios son para encaminarte en el verdadero camino. Amén. Para encaminarte en el camino de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo primero que tenemos que entender. Que cuando Dios nos habla y cuando Dios nos corrige, porque Él nos ama. Dígale a su hermano que solo Dios te corrige porque te ama. Dígase. Dios te corrige porque te ama. Amén. Dios nos corrige porque Él nos ama. Porque su amor es grande. Amén. Dios es grande, su amor es grande. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Ezequiel, en el tiempo de su profecía, tenía que dirigirse a un pueblo que había estado en rebeldía y que se había apartado de las cosas de Dios. Tenía que entrar en la corrección que Dios le había mandado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, primero tenemos que entender que Ezequiel no era un profeta, era un sacerdote. Era un hombre que ministraba en el templo. Él no era un profeta, pero llegó a ser un profeta. ¿Cuántos dicen amén? Era un sacerdote del templo
en el cual él estaba y él ministraba el templo hasta que el pueblo fue llevado cautivo, y en esa cautividad también fue llevado Ezequiel. Y en medio de la cautividad Dios le levanta con un mensaje profético, con un mensaje, hermanos, a través de este profeta de Dios, amén, para poder traer, hermanos, una restauración en Israel. O sea, cuando Dios nos habla para hacernos entender algo, es porque Dios quiere restaurarnos. Es porque Dios quiere sacarnos del lugar donde estamos y de la condición en la cual nos encontramos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Ezequiel recibe una palabra de Dios. Porque cuando tú recibes una palabra y ves una visión de Dios, todo cambia. ¿Cuántos dicen amén? Todo es transformado por Dios dentro de ti. Ezequiel era un sacerdote, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que servía a Dios incluso en la cautividad. Incluso habiendo sido llevado cautivo por Babilonia, por los babilonios, en ese tiempo incluso él servía a Dios. Él era fiel a Dios. Amén. Pero Dios le muestra una visión, viene una palabra de Dios para su vida. Amén. Viene una palabra para hacerlo entender lo que Dios tenía para su vida. Quizá Ezequiel conocía la palabra, conocía la voluntad de Dios, conocía las leyes de Dios. Pero una cosa es conocer las leyes de Dios y una cosa es tenerlas dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es una diferencia. Amén. Conocer las leyes de Dios, conocértelas de memoria, escribirlas, leerlas, pero otra cosa es vivir, que estas leyes se hagan vida en tus huesos, en tu carne y en todo tu ser. Esa es la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Ezequiel no podía, hermano, todavía convertirse en un profeta hasta que esas leyes y esa palabra de Dios hiciera vida en él, dentro de su corazón y dentro de su ser. Entonces en el capítulo 1, versículo 2, dice que en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Y comienza Ezequiel a tener esta visión de algo sobrenatural de Dios, que le traía un mensaje, hermanos, para compartir con el pueblo. El pueblo tenía que entender por qué estaba cautivo. Tenían que comprender por qué habían sido sacados de su tierra, llevados cautivo. Tenían que comprender esta verdad. Tenían que entender por qué Dios los había llevado a la cautividad, si eran el pueblo de Dios. Porque Dios nos ama tanto que muchas veces tiene que corregirnos. Amén. A través de circunstancias y diferentes cosas en las que Dios nos trata. No sé si me estoy dando a entender en esta noche. Amén. Es que Dios nos ama tanto, es que Dios tiene que usar algunos medios para hacernos comprender que estamos mal, que estamos equivocados, que lo que estamos haciendo no es su voluntad. Amén. Que como estamos viviendo no es la voluntad de Dios. Y nos tiene que corregir. Porque al hijo que ama, Él lo corrige. ¿Cuántos dicen amén? Lo castiga. Y el que acepta esta corrección y esta disciplina es hijo de Dios. Y si no, la Biblia dice que es bastardo. Y eso significa, hermano, no es una ofensa. Bastardo significa un hijo no reconocido. O sea, Dios nos reconoce como hijo a aquellos que no quieren aceptar esa disciplina de Dios. Amén. Entonces, el pueblo necesitaba ser disciplinado por Dios. Y Ezequiel tenía que traer un mensaje. Amén. Un mensaje para este pueblo que estaba en la disciplina de Dios y tenía que entender por qué ellos estaban ahí y que tenían que pagar las consecuencias del pecado. Amén. Amén. Ezequiel significa fortalecido por Dios. Amén. O sea, Dios lo fortaleció para levantarse en un tiempo difícil, para traer una profecía, hermanos, al pueblo de Israel. Y ¿sabe? A mí me llama la atención el capítulo 3 que leíamos, porque Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Amén. Porque para hablar de Dios, primero Dios tiene que hacerse vida en mí. Amén. Para ver las palabras de Dios, la palabra de Dios tiene que hacerse primero vida en mí.
Amén. Amén. Para soltarte una palabra de Dios, primero la palabra de Dios tiene que hacerse latente, tiene que hacerse, hermano, hueso, carne en mi vida, dentro de mí. Amén. Como decía al principio, podemos conocer muy bien la Biblia. O podemos leer mucho, pero una cosa es leer y otra cosa es experimentar esa palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Ezequiel conocía las cosas de Dios porque era un sacerdote. Él estaba ministrando en el templo. Pero faltaba algo para llegar a ser un gran profeta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y era tener la palabra dentro de él. Amén. Por eso Dios le habla y dice, come este rollo. En un sentido figurado. Aunque Él lo hizo, hermano, literalmente, pero en un sentido figurado, la palabra tenía que penetrar y tenía que entrar tan profundamente en su vida para soltar un mensaje a su pueblo, a la gente que vivían, hermanos, que estaban cautivos por los babilonios. Joaquín, hermanos, era el rey en aquel entonces que había sido llevado cautivo por los babilonios. Amén. Y Ezequiel fue contemporáneo, hermanos, de Jeremías, otro profeta que pasó cosas similares a la profecía de Ezequiel. Amén. Miren lo que sigue diciendo. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue mi boca dulce como la miel. O sea, ¿qué es lo que Dios nos hace entender en esta noche? Que la palabra de Dios tiene que llegar a tal punto en tu vida que tiene que ser dulce como la miel. Amén. Hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Que la palabra tiene que penetrar tanto en tu vida que vivimos lo que Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Amén. La palabra tiene que hacerse tan vida en ti que tiene que llegar un momento en que tú vas a decir qué fácil es hacer la voluntad de Dios. Amén. Qué fácil es hacer y obedecer a las palabras del Señor. Amén. Amén. Porque el profeta le está diciendo aquí, comí y fue mi boca dulce como la miel. Porque muchas veces la palabra que Dios nos suelta nos duele. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra que Dios nos dice es difícil. Y usted a veces dice dentro de usted, qué difícil. Y los discípulos le dijeron, Señor, qué difícil es tu palabra. Amén. Le dijeron, hermanos, qué difícil. Qué dura es tu palabra. ¿Quién la podrá oír? Y Jesús le dijo, ¿queréislo vosotros también? No, le dijeron, si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Amén. Porque ellos tenían que llegar a un nivel de que la palabra fuera, hermanos, dulce como la miel al paladar. Porque la palabra tienes que degustarla. Amén. La palabra tienes que degustarla en tu corazón. Amén. Tienes que probarla, amén. Y tienes que saborear esta palabra de Dios sobre tu vida, porque Dios te suelta una palabra para ponerte en otro nivel. Dios te suelta una palabra para hacerte entender, amén, que puedes ser mejor, que puedes avanzar, que puedes crecer y que Dios Amén. tiene un propósito Sí, Señor, con tu amén. vida. No sé cuánto dicen amén, aleluya. Amén. Pero Santo Rey. Dios te quiere soltar una palabra porque la palabra es diferente cuando tú te la comes. Amén. Amén. Es diferente cuando esta palabra entra en tu corazón porque se hace vida. Amén. Porque comienza a caminar en esta palabra. Comienza a vivir la palabra que Dios te suelta. Amén. Que una cosa es escuchar una palabra. Y como decía, hermanos, el apóstol, es ser un oidor olvidadizo. Amén. Pero otra cosa, hermanos, es escuchar una palabra y ser un hacedor de la palabra. Amén. Amén. Y eso es lo que Ezequiel necesitaba. Amén. Le dijo, ahora le dijo, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirán o te escucharán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Porque aquí nos encontramos con gente que le hemos predicado toda la vida. Gente que le hemos hablado, hermano, de diferentes formas. Gente, hermano, encontramos en la iglesia que le vivimos predicando la palabra, pero al final nunca entienden o no quieren entender. Amén. Gente que le hemos dicho de mil maneras las cosas, amén, pero no quieren entender.
y no quieren, hermanos, comprender lo que Dios les habla. Y esa gente es lo que el Señor está diciendo a Ezequiel. Te vas a encontrar con gente que es dura de cabeza. Amén. Es dura de servir. Amén. Obstinada de corazón. Que no quieren recibir una palabra. Amén. Que aunque tú le estés predicando, en su corazón están cerrando sus oídos para escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que ocurría con el pueblo. Porque muchas veces el Señor les habló. Quizás no hubieran tenido que llegar a ser cautivos, llevados cautivos por Babilonia. Pero era el juicio del pecado de Israel. Porque Dios, antes de que fueran llevados a juicio, les habló de 1000 maneras. Pregúntale a su mamá ¿cuántas veces Dios te ha hablado lo mismo? Amén. Pero no hemos querido entender. Y eso es lo que pasaba con Israel. ¿Cuántas veces Dios levantó hombres para soltarle una palabra? Profetas que le decían la verdad, pero querían creer a la mentira. A los profetas mentirosos y a los profetas falsos que se levantaban. Y nunca quisieron escuchar la voz de Dios. Y tuvieron que ser llevados cautivos. Por causa de la desobediencia, de la dureza de su servir. Hermanos, por causa, hermanos, de la obstinación de su corazón. Amén. Recuerde que la obstinación es como pecado de rebelión, dice la Escritura. Amén. Amén. Entonces había gente obstinada. Amén. Y Dios lo entendía. Y Dios sabía que el pueblo era duro, era porfiado. No querían entender, no querían escuchar la voz de Dios. Amén. Pero Dios levanta a un hombre que sí había escuchado la voz de Dios. Un hombre que sí había aprendido a depender totalmente de Dios. Amén. Y totalmente de la palabra. Porque fue tan profundo el encuentro con Dios de Ezequiel que él comió la palabra, comió literalmente el rollo, la palabra de Dios, para que se hiciera vida en su vida. Amén. Y poder traer un mensaje al pueblo. Amén. Y aquí yo he hecho tu rostro, dice, fuerte como los rostros, contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante. Usted sabe que la piedra más dura que existe en la tierra es el diamante. Amén. No hay nada más duro que el diamante. Con el diamante se cortan vidrios, con el diamante se cortan diferentes cosas, porque no hay piedra más dura que el diamante. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor le dijo, ahora yo he hecho tu frente. Te he hecho tu frente, que significa, hermanos, el confrontar las cosas, el confrontar el pecado, el levantarte en contra de lo que está mal. Amén. Yo he hecho tu frente más dura que el diamante. Te lo he hecho como un diamante, que no hay nada que se levante en contra de esa fuerza. Amén, que Dios había puesto en Ezequiel, para que él pudiera profetizar y que el pueblo pudiera entender. O sea, a las frentes duras, a la gente dura, Dios hace gente más dura todavía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. A la gente que no quiere entender, Dios levanta gente que, hermanos, los hace entender de alguna manera. Amén. Con la dureza, dureza. Amén. Con la obstinación, obstinación. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y eso es lo que Dios hace con Ezequiel. Lo hace endurecer, hermanos, su servir, su cabeza, su rostro. Amén. Como diamante más fuerte que el pedernal hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. O sea, tienen dos opciones. O usted escucha la palabra y es bendecido y prosperado porque vive por ella. O número dos, o no escuchas y no vives por ella. Amén. Y la bendición de Dios no va a venir sobre tu vida. Amén. Tu decisión. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo, hermanos, a Ezequiel. Que él le dijera al pueblo, o ustedes escuchan la palabra y su vida cambia y todo cambia en su ser, o no escuchan y siguen viviendo la cautividad y siguen viviendo esclavos a una tierra donde no deberían estar, donde gente que no debería tener los cautivos, o siguen tal cual como están, viviendo, hermanos, esclavos y viviendo el sufrimiento, porque imagínense, no hay esclavo contento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay esclavo feliz. Ningún esclavo vive feliz. Amén. Ningún esclavo vive contento. Los esclavos no pueden soñar.
Porque ellos tienen que obedecer a sus amos y tienen que estar bajo esa esclavitud. Amén. No hay tiempo para soñar, no hay momentos para sueños, no hay momentos, hermanos, para tener felicidad, no hay momentos para tener tranquilidad, porque un esclavo no puede estar tranquilo, un esclavo no tiene paz, un esclavo no tiene seguridad. Amén. Un esclavo no tiene ninguna de esas cosas. Amén. Porque es un esclavo. O sea, no hay esclavo contento, no hay esclavo feliz. ¿Cuántos dicen amén? Y eso, hermano, lo que el pueblo tenía que entender. Y el mensaje que Ezequiel tenía que traer. Amén. Que tenían que obedecer a Dios para ser liberados de la esclavitud. Para ser sacados de la cautividad. Para ser sacados de la esclavitud y comenzar a vivir para Dios. Y entender que el único camino y la única forma era sirviendo a Dios y dejando el pecado que los había apartado de la bendición de Dios, que los había apartado de la paz de Dios. Amén, porque el pecado te aleja de la paz y el pecado te aleja de la bendición de Dios. Amén, el pecado nos deja fuera, es perverso porque nos deja fuera de lo que Dios tiene para nuestras vidas, amén, del propósito de Dios para nuestras vidas, de lo que Dios tiene, hermanos, preparado para ti. Te deja fuera, amén, fuera de la bendición. La desobediencia, hermanos, te deja fuera. Amén. Y la obstinación te deja fuera. Amén. Por eso es importante, hermanos. Y es lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Y yo lo he entendido así, es que debemos entender, hermanos, que debemos obedecer a Dios. Amén. Amén. Que debemos entender y que debemos dejar, hermanos, la obstinación. Y que la palabra, hermano, más que escucharla y ser un oidor olvidadizo, hoy día tenemos que entender y decirle, Señor, ayúdame a poner por obra tu palabra, a caminar en tu palabra, a obedecer a tu palabra, porque eso me va a traer bendición, eso me va a traer libertad, eso me va a traer paz, eso me va a traer bendición, porque eso es lo que no tengo en la vida sin Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que no tengo cuando soy desobediente a Dios, cuando estoy viviendo una vida que no le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque tal vez estás como el pueblo en el cautiverio. Amén. Tal vez estás esclavo o esclava porque no le quisiste escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces te habló? Amén. ¿Cuántas veces nos habló y no quisimos obedecer a Dios? Amén. Y terminamos en la esclavitud. Pero Dios se está levantando hoy día a lo Ezequiel. Amén. La gente que Dios los ha fortalecido para soltarte una palabra. Amén. Para decirte que hay esperanza, para decirte que cuando Dios te lleva a una cautividad o cuando Dios te lleva a la prueba, al momento difícil, es porque Dios quiere tratar contigo, amén, es porque Dios te quiere libertar, sí, es porque Dios quiere hacer una obra en tu vida, sí, es porque Dios te quiere hacer entender su propósito, es porque Dios quiere levantarte, es porque Dios quiere romper tus cadenas, amén, es porque Dios quiere liberarte de la cautividad y Dios quiere ponerte en el lugar del cual tiene para ti de bendición, destino de gloria, abundancia, propósito, amén, y para que entiendas que Dios no te ha llamado por si acaso, sino que Dios tiene un propósito con tu vida. Amén. Amén. Por eso Dios nos lleva a esos momentos, a ese tiempo de cautividad que eran 70 años, porque el 70, hermanos, era un número de juicio en este caso. Amén. Era un número, hermanos, que Dios le había dado al pueblo para que entendieran. Porque cada 7 años tenía que haber una liberación, pero el 70, hermanos, era un número, hermanos, de entender. Amén. Era un número para hacerte entender. Esos años era para hacerlo entender que Dios tenía cosas con su vida, que Dios quería hacer algo con ellos, con el pueblo de Israel. Amén. Por eso Dios nos habla en esta noche, amén, a través de este profeta, gracias, Ezequiel. Así como él profetizó en ese tiempo y le habló al pueblo el mensaje de Dios. Amén. Y le habló al pueblo lo que tenían que hacer para salir, hermanos, de la cautividad. Así Ezequiel nos habla hoy día. Amén. Nos habla en esta noche. Amén. Nos habla en este tiempo para hacernos entender que Él nos quiere sacar de esa cautividad. Amén. Que nosotros no tenemos por qué vivir en cautividad. No podemos por qué estar viviendo en cautiverio y en esclavitud, amén, de nuestra vida, sí, porque Él nos ha hecho libres en la cruz del Calvario. Amén. Jesucristo, sí, derramó su sangre para darnos libertad. Sí, Señor, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Jesús, el primer mensaje que Él predica, estando en la sinagoga, comienza a leer Isaías capítulo 61 y comienza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, amén, porque me ungió Jehová y me ha enviado a dar buenas nuevas. Amén. Buenas noticias a los pobres, a los cautivos, apertura de cárcel.
libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel. A predicar el año de la buena voluntad del Señor. El año agradable, el año de la bendición. El año del jubileo, que es el año de la liberación. Amén. El año en que la gente iba a ser libre. Amén. Amén. Y eso fue las primeras palabras del Señor, estando, hermanos, en la sinagoga. Amén. Y Él dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Porque eso fue lo que dijo después de leer Isaías capítulo 61. Hoy se ha cumplido esta palabra. Amén. Porque había llegado el libertador, el salvador. Señor, amén. El que iba a romper las cadenas, el que iba a liberar al pueblo, el que iba a liberar a los cautivos, el que lo iba a sacar de la destrucción. Ese mismo Cristo hoy día está acá para liberarte, amén, de las situaciones que vives. Sí, Señor, amén. Ya sea lo que sea, no sé cuáles son tus dificultades, tus problemas, pero tú no puedes vivir en cautividad, porque Cristo murió en la cruz para darnos libertad. Amén, gloria a Dios, para sí, darnos Señor. vida y vida en abundancia. Sí, amén, sí, Señor. Para que seas feliz. Gracias. Para que no vivas en angustia, en dificultades o en cualquier cautividad que el diablo te haya hecho. Santo Rey. No, Dios te llamó para tener felicidad. Amén. Para vivir con gozo, con alegría, para tener paz en la tierra. Para tener abundancia en la tierra. Dios no nos llamó para estar en pobreza o en miseria tampoco. No, Dios te llamó para ser bendecido y prosperado. Amén. Amén. Para que seas bendecido, para que seas prosperado, porque Él murió en la cruz del Calvario para traernos esta libertad. Amén. Amén. Por eso hoy día es tiempo de levantarnos y de renunciar a toda cautividad. Amén. A toda esclavitud que el diablo nos ha metido. Yo no sé cuál es en su vida, pero ¿sabe qué? En esta noche es noche de liberación. Amén. Amén. Sí, Señor. Y está uno mayor que Ezequiel hoy día predicando en esta noche, y es el Señor Amén. Jesucristo. Sí, ¿Cuánto Señor, dicen amén. porque Él es mayor que Ezequiel. Amén. Él es mayor que cualquier profeta, porque Él es el más grande de los profetas que ha pisado esta tierra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Jesucristo, el Señor. Por eso es importante, hermanos, que entendamos lo que dice Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Santo es su nombre. Porque esta palabra es para hoy, porque esta palabra, hermano, es para libertarte en esta noche. Amén. Quizás como Israel ha llegado a vivir una vida de cautividad, de esclavitud, a alguna cosa, tal vez a un cigarro, a droga, a lo que sea, tal vez a tantas cosas que te esclavizan hoy, al trago. Pero el Señor dice, hoy día, hoy, esta noche, es noche de libertad. Porque Amén. me ungió Jehová. Sí, Señor, amén. Amén. Y me ha enviado a dar libertad, a predicar libertad a los cautivos, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, aquellos que tienen dolor en su corazón. Tal vez no estás enfermo, pero en tu corazón hay una herida que el diablo, hermanos, ha hecho. Amén. De gente que te ha hecho daño, de gente que te ha pisoteado. Amén. Y el Señor dice, hoy día voy a sanar tu corazón. Gloria a Dios, sí, Señor. Te A los adoramos, presos, Señor. apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza. Señor. Dios peleará por ti, a los que te Amén. hicieron mal, Sí, Señor. a consolar a todos los enlutados. Tal vez estás en tristeza, en dolor, en angustia, pues Él te va a consolar en esta noche, en noche de consolación. Amén. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Eso es lo que Dios tiene para ti. Gloria, gozo y alegría en esta noche para tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Por eso quiero invitarte a que vengas acá, porque queremos orar por ti. Tal vez has estado pasando momentos difíciles en tu vida, luchas, pruebas, dificultades. El enemigo ha querido destruirte, te ha llevado cautivo de alguna u otra manera, pero el Señor ha levantado un Ezequiel en esta noche para soltarte una palabra, para decirte que hay esperanza en Jesucristo, que hay bendición, que hay tiempo de restauración, hay tiempo de sanidad, hay tiempo de alegría en esta noche para ti. Sí, mi Dios. Amén. Y esta palabra que hemos soltado en esta noche es para traerte bendición a tu vida. Así que póngase de pie a la iglesia. Y si usted puede venir acá
para orar por su vida. Amén. Amén. Vamos a orar por usted, porque el Señor tiene bendición para ti, porque el Señor va a prosperarte, el Señor va a hacer algo grande contigo. Gloria a Dios. Porque no es casualidad que usted esté acá, sino que Dios trae a alguien para hacer un milagro en su vida, sino que Dios nos trae a su casa porque Él tiene propósitos con nosotros, porque son tiempos diferentes, porque nada es casualidad en el reino de Dios, porque Él quiere tocarte, ministrarte, Él quiere llenarte. Solo cierra tus ojos aquí donde estás. Comienza a recibir. Comienza a recibir de Dios. Comienza a recibir de Dios. Él dice, yo estoy acá. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él tiene descanso para ti. Él nunca te ha llamado para ser cautivo, ni para que pase un momento difícil en tu vida, pero el diablo te ha esclavizado de alguna u otra manera. Pero el Señor dice, yo estoy aquí para libertarte, para romper tus cadenas, porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi hija, yo te he engendrado. El Señor te ha llamado para cosas grandes, porque el Dios, mi Dios, es un Dios de propósitos, Dios que tiene grandes planes para ti. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, comienza a ministrar estas vidas. Oramos en esta hora, Señor, en un mismo sentir, en un mismo propósito, Señor. Oramos para que comiences a orar en estas vidas. Aquí, así como Ezequiel levantaste, Señor, para un mensaje restaurador, para un mensaje libertador, así nos has levantado hoy día para traer un mensaje de libertad, un mensaje de esperanza, un mensaje, Señor, de que la cautividad se termina en estas vidas, Señor, de que toda esclavitud que el diablo ha venido sobre ellos ahora se rompe, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y que estas vidas, Señor, que están aquí adelante, que tienen necesidad de vivir libres, Señor, comienzan a recibir una bendición, una liberación total, Padre, de toda opresión del diablo, Señor, de todo plan del enemigo, Señor. Se rompe toda